Bueno, Guillermo, veníamos diciendo que de alguna manera ustedes le dicen a Francisco, además está en las encíclicas de Francisco, digamos que este sistema está, digamos, llegando ya a dar signos muy fuertes de agotamiento y que además es muy peligroso en lo ambiental, en lo social, genera mucha pobreza, genera mucha exclusión. El planeta no puede sostener este ritmo de consumo, digamos, y que hay que volver a valores espirituales que nos integren, que nos unan, que nos civilicen, que nos hagan menos violentos, que haya paz. Hans Küng dice que las religiones, digamos, tiene que haber primero una paz de religión. Sin paz entre las religiones esto no se arregla. Y fuera del discurso del choque de civilizaciones y la guerra religiosa que de alguna manera muestran que ocurre, para nosotros esa guerra religiosa es artificial. O sea, las religiones realmente, medianamente bien entendidas, llevan a la paz, no ya profundamente entendidas. Profundamente entendidas son generadores de paz, producen paz. Pero lo cierto es que hoy el cuadro muestra un cuadro complejo, digamos, también en materia de religiones, porque lo mayoritario parece, digamos, conflictivo y hay una situación de enfrentamientos. Pero bueno, nos contabas vos que de alguna manera ustedes también, coincidiendo con la visión del Papa, le decían ya de forma más detallada, quizás más técnicamente o con algunos ejemplos, de que se estaba produciendo por ejemplo, un tema de concentración el desarrollo tecnológico lleva a que más gente queda desempleada, hay más ocio, cómo se ocupa ese ocio y además cómo se mantiene financieramente esa sociedad, digamos, que no trabaja, que no produce, que no gana. Sí, nosotros fuimos en ese punto con una visión optimista, digamos, ¿no? Como cristianos y hombres de fe, somos esperanzadores aún en esa situación crítica. En ese sentido recuperamos mucho. Nosotros decimos que la Biblia, en el movimiento del Decálogo, decimos que la Biblia en el siglo XXI hay que empezar a leerla de atrás para adelante, o sea, no por el Génesis, sino por el Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis, que está, digamos, en el sentido común es como una cuestión catastrófica, el mensaje en el Apocalipsis es exactamente, la esperanza más grande de la Biblia está en el Apocalipsis, porque es un mensaje que escribe el apóstol a los cristianos en el momento en que la religión está por ser usada por el Imperio Romano, y entonces describe que Babilonia cae como capital del imperio y surge Jerusalén en ese momento como el mensaje de Jesús puesto en práctica. De ahí es donde Jesús dice: soy el alfa y el omega, yo en ese momento voy a venir y todos van a llevar lo que merecen. Bueno, el Apocalipsis es un mensaje esperanzador, hay que leerlo. El Apocalipsis sería como el enfermo que cuando se le manifiesta la enfermedad, entonces va al médico. Si mientras tanto la tiene internamente y no se da cuenta, bueno... Sí, y hay muchos teólogos que lo han interpretado, y es cierto, cuando uno lo lee con esa interpretación teológica cristiana, digo cristiana porque es la que conozco, por ahí hay otras religiones que han interpretado la Biblia en ese punto, lo ponen como que es una dinámica entre imperio y nación. El Apocalipsis es: confía en las naciones, que el imperio se cae. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, confía en el mensaje de Jesús porque no lo va a poder cooptar el imperio romano. En general está esta idea en las religiones de que en el máximo, en el clímax máximo, digamos, momento de la oscuridad de la noche, digamos, se resquebraja el cielo y comienza la grieta de la aparición de la luz del alba, del amanecer, y eso, por lo tanto... Bueno, pero hay la emergencia de Francisco como líder moral mundial, para nosotros es eso, ¿no? Es esa luz en el medio de la oscuridad que crece y no para de crecer, y que tiene una autoridad hoy con una capacidad de iniciativa absolutamente imprevista, que juega en el terreno de la fe, de las religiones, de la paz y también en el terreno de la política, porque interpela al sistema, al complejo militar mundial cada vez que tiene un arco para tirar el gol, lo hace,
Y entonces, en ese sentido, nosotros ¿qué le decimos? Que esta situación nueva mundial, producto de la revolución de los robots, de la nanotecnología y de la presión demográfica, o sea, cuando uno ve los números de presión demográfica es una situación crítica, o sea, la proyección demográfica del África es una situación explosiva. Están hablando de las proyecciones de las Naciones Unidas de 4.000 millones de africanos en el 2050. Estamos ahí. Lo mismo América Latina. Europa está en un fenómeno al revés porque va, y Medio Oriente, o sea, son las 3 zonas calientes del mundo. Crecimiento demográfico. Con mayor crecimiento demográfico, China. mayor tensión. No, China, bueno. China está aplacado, pero esa... Lo pararon forzadamente, pero bueno. Pero entonces esa discusión va a la humanidad a una discusión de mutación civilizatoria, le decimos nosotros. Inevitablemente, ahí está el optimismo, vamos a un salto de mutación civilizatoria ética. Acá no podés seguir conduciendo el mundo desde la usura, digamos, que tiene el sistema financiero actual, que es usurario en toda su dinámica y sus paradigmas. Y ahí la gran responsabilidad de las religiones, ¿no? Una cosa... Y Francisco convoca. Por eso nos habilitó el observatorio. Una pregunta te hago, volviendo a lo del Dercama de la confianza y esperanza que tenían las minorías abrámicas. Vos hablás del Papa Francisco como un signo justamente de una reforma o de un cambio y de una vuelta, si se quiere, a un mensaje más profético, más puro, digamos, de Jesús. ¿Y hasta qué punto el Papa Francisco, muchos dicen, está muy solo? Realmente, ¿hasta qué punto tiene eco su palabra en la práctica? Digamos? ¿Hasta qué punto se están generando transformaciones en las bases religiosas de la Iglesia o de la cristiandad en general? Bueno, mira, lo importante es que, digamos, este crecimiento de que el 90% de la gente en el mundo, que va más allá de la cristiandad, lo reconoce como un líder. Más allá de que haya sectores de la Iglesia burocratizados, vamos a poner un nombre así, que no lo entiendan o que estén anclados en posiciones muy clásicas. Pero Francisco tiene una cosa clara: la Iglesia tiene que ser una herramienta de la liberación de los pobres. Entonces su prioridad es hablar con los pobres. En el discurso en Santa Cruz lo dijo: la historia es de ustedes, úsenme. Se lo dijo a los movimientos populares. O sea, le preocupa más qué hacen los pueblos que qué hace por ahí cierta estructura clásica que está dentro de la Iglesia, ¿no? O sea, es esa convocatoria, por eso le da ese protagonismo, nos recibe a todos los movimientos sociales en una igualdad de condición, que sin ningún protocolo ni nada, cumpliendo en el Vaticano, digamos, los horarios, no es que te envía a atender por un allegado, no, él en persona se compromete, él en persona habla, dice, hace, mantiene informado, te mantenés informado por correo electrónico con él. ¿Cómo se Entonces, tradujo? esa dinámica, muy interesante. ¿entendés? O sea, es el pueblo de Dios. ¿Cómo se tradujo? ¿No? Y en ese punto hay una... Por eso yo me río cuando los políticos tratan de tironearlo a Francisco. Francisco, y eso lo decía Clelia en su diálogo, porque ustedes saben que Francisco la llamaba Clelia todos los domingos, cuando era Bergoglio como cardenal y cuando cada 2 domingos del Vaticano, eso me dijo Clelia. Exacto, sí. Y entonces los dos decían, se lo dijo, a mí, yo soy papa porque me puso el Espíritu Santo. Y lo que hago, me lo está ordenando el Espíritu Santo. Y cuando uno lee qué es el Espíritu Santo... Tiene un libro sobre el Espíritu Santo. Y hay un libro hermoso, que lo define, que ese es Dios en la historia. El Espíritu Santo es el accionar de Dios en la historia. Viene acá, terrenal, viene acá. Entonces Francisco tiene esa determinación, esa fuerza, tiene la fuerza del Espíritu Santo, por eso no lo van a, por eso crece, y no lo van a poder parar, salvo por una cuestión de fe. Los que no crean en el Espíritu Santo, pues no, yo creo en el Espíritu Santo, hasta acá llegaste. Pero mientras el Espíritu Santo no lo pare... Bueno, pero también además es una idea, tampoco es una persona física. Es el pueblo
es el pueblo de Dios en la historia. Eso es el Espíritu Santo. Claro, porque está esta idea teológica de que Jesús, digamos, no se agota la revelación con el Jesús histórico, sino que la revelación, que es el descubrimiento de Dios, digamos, es la manifestación divina en la tierra, es un proceso en el cual los pueblos, ¿no?, van descubriendo a Dios, pero que lo tienen que hacer en forma activa, digamos, no es que ellos, digamos, que Dios va a aparecer mientras nosotros estamos viendo el partido de fútbol, digamos, y aparece en el medio de la pantalla, sino que hay que provocar eso. Hay que buscar, digamos, éticamente los valores morales, etcétera, todo lo que Dios representa, hay que descubrirlo a Dios. No es que Dios se descubre solo, digamos, y entonces el hombre es muy pasivo, sino que es activo. Bueno, ¿y cómo repercutió el tema de Bolivia en los movimientos sociales? O sea, ¿cómo se tradujo ese encuentro de Bolivia tan significativo con los movimientos sociales del continente y sobre todo de América Latina con la realidad posterior en Argentina? Contanos un poco. Mirá, yo creo que hay dos momentos ahí. En el momento en que se produjo lo de Santa Cruz, todavía no estaba la ofensiva imperial sobre la región, que se desencadenó en la Argentina, la caída de Brasil. La caída de Brasil, ¿viste? Lo de Bolivia, ¿viste? Lo de Bolivia fue una cosa increíble que le hicieron. Está bien, digamos, no ganó las elecciones, no perdió las elecciones Evo y no más, tiene un mandato y demás, pero le fabricaron mediáticamente que tenía un hijo. Y para hacerle, no, y después se reconoció el que lo había fabricado que no. O sea, es una cosa realmente escandalosa, antiética. Lo de los medios es una cosa. Por eso el observatorio va a trabajar también la moneda y los medios de comunicación, porque no puede trabajar. Bueno, la Lanata sola. Hace poco atacó mucho al Papa, pero se tuvo que decir en el programa y reconocer de que él no había chequeado la información porque era falsa. Pero era útil, a él no le importa, era útil para es muy golpear. Grave en el periodismo que un periodista, digamos, que se supone que ganó tanto galardón y diga yo no chequeé lo que estoy diciendo. Pero son profetas de la mentira. Esos son los periodistas de los medios concentrados, ¿no? Y bueno, te decía, volviendo a lo de en ese momento no estaba, entonces quedó como una buena intención de Francisco con los humildes. Producido y efectivo la ofensiva imperial, hay en el campo popular, en América Latina, un vacío, es decir, político impresionante. O sea, encima con toda esta cuestión de la corrupción, viste que habrá como hay en todos lados, pero está golpeando muy duro, porque eso hace que la gente que tuvo esperanza en eso se desilusiona, no cree, se confunde. No estoy diciendo que no exista, ¿no? Pero ese estado nuevo de la sociedad latinoamericana, que es lo que provocó la caída de Dilma y el triunfo de Macri, hizo que masivamente la gente vaya a replegarse en Francisco. Y cada vez más, en Francisco es lo que dijo, en el mensaje ese de ese mandato que dio en Bolivia, que fue un mandato profético, porque dijo, la historia es de ustedes. Hasta ese momento la historia era de una cuestión, una élite política, eso fue hace un año exactamente. Hoy la historia ya no hay élite política que la pueda conducir, o sea, ya no tenés un Chávez, no tenés una Dilma, no tenés un Lula suficiente. No estoy diciendo que se extinguieron, ni un kirchnerismo. Ninguno puede volver a ser... Hay una espiritualización de la política. Pero la gente se replegó masivamente, entonces todo el mundo está estudiando la Laudato. Los gremios, los movimientos sociales, van a buscar una fuente, una fuente de esperanza y de guía. Ético, moral y espiritual. Exactamente, ese es el gran cambio en un año, porque hace justo un año ahora lo de Santa Cruz. Tenemos que cerrar ya el programa, Guillermo, te agradecemos por estar y decirnos un cierre así de, bueno, y cómo sigue el tema, cómo lo ves, cómo seguimos, cómo se sigue en este tema de espiritualización de la política, de las finanzas, de los medios. Mira, yo creo que nosotros vamos con el observatorio, lo estamos lanzando ahora, ya hicimos una presentación formal y hay que salir a militar el tema, hay que poner el cuerpo, confiados de que esas élites se están quebrando, lo estás viendo, el Brexit, o sea, hay ya un proceso de quiebre de las élites, entonces cuando se quiebran las élites, estas ideas del pueblo van a empezar a aprender, ¿no? Y hay que hacerlo llegar. Si la gente se quiere informar, ¿el observatorio tiene alguna página? Por ahora tenemos la página del Movimiento del Cámara, porque estamos ¿Cómo haciendo... es? Decí la dirección, Movimiento del Cámara, Blogspot. Ahí están todos los documentos,
Pero en 30 días va a estar... la del observatorio. Ahí volvemos a hacer otra y venimos otros compañeros del ¿Hay observatorio. fecha para el próximo encuentro? Todavía no. Sí, esta semana hacemos en el Colegio Máximo, desde luego estás invitado. El martes. ¿A qué hora? A las 15. Si Dios quiere, voy a estar.